¡Alto ahí! ¿Te has preguntado alguna vez cuánto dinero estás tirando para mantener tu coche simplemente por el hecho de tenerlo? El último estudio de Racer revela que en España tener un coche cuesta de media unos 5.000 euros cada año. Eso significa que trabajas 4 meses enteros solo para pagar tus gastos de movilidad. Imagina comprarte un iPhone 15 Pro Max aproximadamente cada 3 meses y luego ¡pup!, tirarlo por la ventana. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Y esos 5.000 euros, que te parecen una cifra exagerada, es porque ese gasto tiene componentes ocultos que probablemente aún desconoces y que seguro que no estás teniendo en cuenta y que están drenando silenciosamente tu bolsillo. Así que en los próximos 60 segundos vas a descubrir exactamente cuáles son algunos de esos costes invisibles y cómo puedes detenerlos de inmediato. Ahora dime, ¿vas a seguir quemando miles de euros cada año en algo que pierde valor? ¿O prefieres usar ese dinero para construir esa vida que siempre quieres? Pues hoy en este vídeo voy a compartir contigo una estrategia clara y efectiva para que esos 5.000 euros anuales que estás perdiendo, aunque a veces ni siquiera te des cuenta, empiecen a multiplicarse mientras duermes. Y te daré datos reales, ejemplos prácticos y casos de personas que como tú ya han empezado a cambiar la forma en la que manejan también sus finanzas, consiguiendo ahorrar más de 400 euros cada mes. Soy Richard Gracia, soy empresario e inversor y he ayudado ya a miles de personas a gestionar mejor su dinero y sus inversiones a través de mi academia El Método Rico. Mi objetivo hoy es que tú puedas empezar a hacer exactamente lo mismo. Así que, si tú también odias gastar dinero innecesariamente, dale a like ahora mismo y comenzamos. Parte 1. ¿Por qué tu coche es tu peor inversión? Venga, vamos directos al grano. Cada vez que giras la llave de tu coche, te aseguro que literalmente empiezas a quemar dinero. Y no estoy exagerando, no es broma. Según Faconauto 2024, un coche nuevo en España pierde alrededor de un 20% de su valor tan solo durante su primer año y llega a perder hasta un 50% de su valor en 5 años. Es decir, para ponértelo aún más claro, si compras un coche hoy de unos 30.000 euros, por ejemplo, en poco tiempo valdrá 25.000 o 20.000 euros. Y esto, aunque tú obviamente sigas pagando la misma cuota mensual. Entonces, ¿qué es un coche? ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? Porque suele haber mucha confusión sobre esto. Vale, déjame que te lo explique. A ver, un coche en realidad es un activo, ¿vale? Porque tiene un valor y tú podrías intercambiar ese coche por dinero si decides venderlo. Pero, ¿qué pasa? Que es un activo muy malo. Es un activo que se deprecia con el tiempo. Es un activo que podríamos llegar a llamar casi tóxico, que en lugar de tenerlo en tu patrimonio, hacer que tu patrimonio crezca, hace que tu patrimonio pierda valor con el tiempo, ¿vale? Pero es que además es un especialmente dañino porque combina depreciación acelerada, altos intereses si lo financias, gastos fijos inevitables como seguros, impuestos, mantenimiento y por supuesto si lo quieres usar también combustible, y luego también la tremenda pérdida, el tremendo coste de oportunidad de lo que podrías hacer con ese dinero que tanto te está costando y que en lugar de invertirlo en activos reales que sí que te generen ingresos o que hagan que tu patrimonio crezca, lo estás invirtiendo en un mal activo. Pero pongamos esto en números para verlo todavía más claro. En España, por ejemplo, según el INE, el salario neto es aproximadamente de unos 1.700 euros mensuales. Y mantener un coche cuesta en promedio alrededor de 420 euros al mes, según RACE. ¿Qué significa esto? Pues que dedicas casi una semana completa de trabajo al mes simplemente a mantener un activo que es muy malo, como ya hemos visto, y que pierde valor constantemente. En 10 años habrás quemado cerca de 50.000 euros, sin contar todo lo que podrías obviamente haber ganado además si ese dinero lo hubieras invertido de manera inteligente en lugar de quemarlo. Por ejemplo, si hubieras invertido esos mismos 50.000 euros, digamos esos 420 euros al mes, en un fondo indexado con un retorno anual promedio aproximado del 9%, ahora tendrías cerca de 81.000 euros, ¿vale? Si estos números te incomodan, y te aseguro que deberían hacerlo, es porque ese dinero lo estás perdiendo cada día y además sin necesidad. Así que te invito a que me dejes ahora el primer comentario abajo y que digas quiero mi dinero, si quieres realmente tu dinero de vuelta y dejar de tirar años de trabajo a la basura. Así que ahora te propongo hacer un primer ejercicio. Hazlo ahora, hoy mismo, una auditoría completa del coste real de tu coche. La letra si lo tienes financiado, el seguro, combustible, el parking, la ITV, neumáticos, depreciación, mantenimiento, etcétera, etcétera. Te animo a que lo hagas
para que te des cuenta realmente qué supone esto para ti. Y si supera el 10% de tu ingreso mensual, entonces estás ante un problema y deberías plantearte solucionar esto cuanto antes. Pero no te vayas, porque ahora vamos a seguir en la parte 2, profundizando más en ese coste brutal que es la depreciación constante que sufre tu coche y cómo gestionar esto de la manera más adecuada. Parte 2. El coste letal de la depreciación. Te voy a dar cifras de España. Imagina esto, compras hoy mismo un coche por unos 25.000 euros, pero mañana, sin haberlo conducido, ya vale 3.000 euros menos. Suena absurdo, ¿verdad? Pero es que esa pérdida es real y se llama depreciación. Según los datos de Faconauto 2024, un coche pierde aproximadamente el 12% de su valor durante los primeros 12 meses. Después de 5 años, esa pérdida alcanza casi el 45%. Es decir, tu coche que compraste por 25.000 euros se ha convertido en poco más de 14.000 cuando termines de pagarlo. Has perdido por el camino 9.000 euros. Para entender claramente cómo funciona esto, visualiza lo que llamamos la curva de la muerte de la depreciación. El año 1 o del año 0 al año 1 hay una primera caída drástica debido al estreno del coche y debido pues al IVA, las matriculaciones, a una serie de cosas y de gastos que tienes que pagar. Luego en los años 2 y 3 sigue teniendo una bajada bastante rápida, bastante abrupta, pero es verdad que algo menos violenta que el primer año. Y luego, a partir de los años 4 hasta aproximadamente el 7, aquí la depreciación se estabiliza bastante formando una especie de meseta en el valor del coche. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú? La estrategia más inteligente debe ser siempre comprar coches en esta meseta. Es decir, cuando ya tienen al menos 3 años y hasta unos 5 años, y de esta manera evitas esas pérdidas abruptas iniciales y aprovechas cuando el coche todavía sigue siendo fiable y no tiene tantos problemas de mantenimiento. Vamos a ver unos ejemplos claros para que entiendas las dos posibilidades. Lo primero, haces una compra impulsiva, una compra mala y compras, por ejemplo, un coche nuevo por 30.000 euros. ¿Qué pasa? Que después de esos 5 años, la depreciación acumulada puede ser aproximadamente de unos 13.500, 14.000 euros. Es decir, te has gastado unos 2.700 euros al año solo en depreciación, que eso a ti realmente no te aporta nada. Luego, por otro lado, si haces una compra inteligente, imaginemos que en coches eliges un coche compacto que a lo mejor sea seminuevo, que tenga unos 4 años con unos 60.000 kilómetros por 12.000 euros. En esos 3 años siguientes, la depreciación apenas será de 2.400 euros. Eso significa que te vas a ahorrar aproximadamente unos 11.000 euros con respecto a comprar el coche nuevo. Y además de reducir también significativamente el coste del seguro y de los impuestos derivados de esta transacción. Entonces, esta depreciación puede suponer un coste brutal, inmediato. Y lo que quiero animarte, ¿vale?, es a que te comprometas a no caer más en esta trampa. Por supuesto, si te lo puedes permitir, adelante, pero si quieres hacerlo bien con tu dinero, no deberías hacerlo. Siempre deberías buscar una compra inteligente. Puedes comprarte un mejor coche, pero que también tenga esos 3, 4 o 5 años de segunda mano y que se va a depreciar mucho menos. Si es así y te animas a crear esta tendencia, a seguir esta tendencia, quiero que me dejes abajo en los comentarios, compro en la meseta. Y también te voy a animar a que tomes una acción inmediata. Abre mismo un portal de coches usados como coches.net o Wallapop y busca coches con entre 3 y 5 años de antigüedad y con entre 30.000 y 70.000 kilómetros. Y esta lista puede ser un buen punto de partida para que empieces a valorar si te interesa a lo mejor deshacerte de ese coche nuevo para evitar la depreciación y coger un coche de segunda mano que se ajuste mejor a tus finanzas personales, a tu realidad financiera. Pero no te muevas, porque ahora vamos con la parte 3 y aquí vamos a desvelar también cómo los bancos se enriquecen silenciosamente gracias a los intereses que tú pagas por financiar tu coche y cómo puedes evitar que esto siga sucediendo. Parte 3. Financiación e intereses, la trampa silenciosa. Cuando financias tu coche no solo estás comprando un vehículo, también le estás regalando miles de euros extra innecesariamente al banco. Y lo peor es que lo haces muchas veces sin ni siquiera darte cuenta, porque nadie te habla claramente de los intereses. Según datos recientes del Banco de España, el tipo de interés promedio para préstamos personales, como los que suelen utilizar para financiar la compra de vehículos, ronda el 8% anual. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Que si financias, por ejemplo, 20.000 euros a 5 años, terminarás pagando casi 4.300 euros adicionales únicamente en intereses. Dinero que acaba al final en el banco en lugar de en tu bolsillo sin tener nada por ello. La realidad es sencilla y es muy clara. Cuanto más bajas son tus cuotas mensuales y pagas durante más tiempo, más intereses vas a acumular. Y al contrario, cuanto más altas son esas cuotas que equivalen a plazos más cortos, hablando siempre de la misma cantidad de dinero, reduces drásticamente los intereses totales que pagas. Entonces, tu objetivo debería ser reducir al mínimo la duración del préstamo o idealmente, si puedes, incluso evitar tomar prestado dinero o
financiarte para este tipo de activos que no son buenos a la hora de pedir dinero. Déjame ilustrarte con números precisos. Si financias un coche a 5 años, como te decía, pagarás pues aproximadamente unos 4.300 euros de más solo en intereses. Si por ejemplo reduces ese plazo de 5 a 3 años, los intereses pues te bajarán a unos 2.500 euros. Eso, simplemente esos 2 años de diferencia te supone un ahorro directo de 1.800 euros. Dinero que además pues podrías estar aprovechando para invertir en activos que sí te van a generar riqueza. Por ejemplo, en el caso de Carlos, tenía 37 años, de Madrid. Pues Carlos lo que hizo fue, decidió refinanciar, a pagar aceleradamente su préstamo en solo 3 años en lugar de 3, y gracias a este pequeño cambio pues se ha ahorrado 2.000 euros en intereses. Ahora me gustaría que tú pienses si tú también quieres pagar menos intereses. Si es así, empieza por escribir en los comentarios "no más intereses" para que te comprometas a dejar de regalar ese dinero hoy mismo con el banco. Y tu acción inmediata para esto es simple, pero es muy importante porque mucha gente ni siquiera lo sabe. Lo primero que tienes que hacer es revisar las condiciones actuales de tu préstamo hoy mismo, si es que lo tienes. Y si averiguas que tienes una TAE alta, que suele ser lo normal, pues intenta contactar con tu banco y pregunta, oye, ¿qué opciones tienes para amortizar anticipadamente ese préstamo o para reducir la duración del crédito para que te ahorres literalmente en unos pocos minutos miles de euros? Y no te pierdas la siguiente parte, porque te voy a contar cómo puedes reducir hasta un 30% todos los gastos más comunes relacionados con tu coche, como el seguro, el combustible y el mantenimiento. Parte 4. Seguro, combustible y mantenimiento. ¿Cómo recortar hasta un 30% estos gastos? Cada vez que repuestas gasolina, pagas tu seguro o visitas al taller, probablemente estás pagando más de lo necesario. Y no pasa nada, es normal, le pasa a mucha gente. Es una fuga constante de dinero que en realidad sí que podrías evitar. Y mira estas cifras, por ejemplo, con datos de la OCU y de RAFE del año 2024. El seguro promedio en España cuesta alrededor de 700 euros al año. El combustible, para una conducción media de aproximadamente unos 15.000 kilómetros al año, supone cerca de 1.400 euros, en este caso considerando un precio medio de 1,60 euros el litro, y los gastos habituales en mantenimiento y neumáticos del coche pues pueden sumar otros 500 euros anuales. Esto quiere decir que en total estamos hablando de unos 2.600 euros al año, pero que esto además sí que es cierto que sí que se puede recortar en ese 30%, a lo mejor unos 780 euros anuales de ese coste total, simplemente haciendo unos pequeños ajustes. Veamos. Primero, en el tema de los seguros. Si llevas años con la misma compañía, probablemente te aseguro que estás pagando más de lo necesario por una falsa fidelidad. Si comparas y cambias regularmente la aseguradora, esto puede llegar a reducir mucho tu factura. De hecho, la OCU calcula que un cambio de aseguradora puede ahorrarte entre 150 y 200 euros al año en el seguro del automóvil únicamente. Segundo, el combustible. Algo tan sencillo como repostar siempre en estaciones low cost como Valenoil, Plenoil o Bonaria o cualquiera que haya por tu zona puede ayudarte, ¿vale? Junto con una conducción, digamos, más eficiente, más inteligente, mantener velocidades constantes, marchas más largas, los neumáticos con la presión correcta. Todo esto en conjunto puede ahorrarte a lo mejor otros 300 euros al año. Y por último, el mantenimiento. Muchas veces optar por talleres independientes en lugar de por talleres oficiales, o aprender incluso a hacer tú mismo algunas pequeñas tareas de mantenimiento básicas, cambios de filtros, por ejemplo, de aceite o lo que sea, te puede ayudar a reducir fácilmente otros 250 euros al año. Pongamos ahora todo esto en números. Si en el seguro, cambiando de compañía, reduces de 700, por ejemplo, a 500. Ahí van 200 euros de ahorro. Si en combustible reportas más barato y conduces un poquito más eficientemente, puedes ahorrar 300-400 euros. Y en mantenimiento básico que puedas hacer por tu cuenta, nada complicado, te puedes ahorrar otros 250-300 euros. Todos estos ajustes suman un total de unos 750-800 euros al año, que es aproximadamente ese 30%, y ese dinero que lo podrías estar invirtiendo adicionalmente desde hoy para acelerar tu libertad financiera. Así que ahora pregúntate a ti mismo, oye, ¿qué puedes hacer hoy? Lo primero, agenda un recordatorio anual para comparar precios del seguro usando por los típicos comparadores estos como Rastreator, Que Listo, Acierto. Te puede ahorrar mucho dinero. Luego también puedes descargar una app para encontrar pues siempre gasolineras más baratas o cerca, o utilizar este tipo de truquitos para ahorrar algo de dinero, elegir, bueno, ver algún tutorial de mantenimiento básico de YouTube cuando vas a hacer alguna de estas cosas y anotar a lo mejor las fechas concretas en tu calendario para hacerlo. Pero ahora prepárate, porque vamos con la parte 5 y te voy a desvelar cómo puedes vender tu coche y comprarlo también con la máxima ventaja, sin sorpresas desagradables y ahorrándote también miles de euros a la hora de comprar o de vender tu coche. Parte 5. Estrategias inteligentes para comprar o vender tu coche en España.
si estás pensando en comprar o vender tu coche próximamente, lo que te voy a explicar ahora mismo puede hacer que te quedes o que ganes hasta 2.000 euros extra. Y no es magia, no es ningún truco, simplemente es una estrategia inteligente. Según Gamban, los concesionarios en España suelen liquidar stock especialmente en dos momentos, en diciembre y en agosto, ofreciendo descuentos que suelen ir desde el 8 hasta el 12% adicionalmente. En cuanto a la venta de segunda mano, si vendes por tu cuenta, en lugar de entregar el coche al concesionario, puedes obtener hasta un 15% más de dinero. Esto parece poco, pero al final, cuando estamos hablando de cosas como un vehículo que tiene un costo importante, pueden ser miles de euros. Y para aprovechar esto al máximo, lo que quiero que hagas es que apliques este sencillo método a la hora de comprar o vender cualquier vehículo en 3 pasos. Número 1. Primero, investiga bien. Consulta el historial completo del coche en Carfax o en la DGT. Compara precios medios en portales como encoches.net, Wallapop o Autoscout y calcula el coste del impuesto de transmisiones patrimoniales, que suele variar aproximadamente entre el 4 y el 8% según tu comunidad autónoma. Pero ten en cuenta que además puedes tener incluso una pequeña ganancia patrimonial si lo estás vendiendo y se ha apreciado. Segundo, negocia con inteligencia, y esta parte es clave. Usa una tasación oficial como punto de partida para tu negociación y aprovecha pequeños defectos, que los neumáticos estén gastados, que la ITV caiga cerca o cualquier otra cosa para pedir una rebaja. Y luego, eso sí, ten un límite claro. Si no logras al menos un 15% de descuento por debajo del precio medio, entonces pasa a otra opción. Seguro que hay otra mucha gente que está interesada en vender su coche y con la que puedes negociar. Y tercero, formaliza la operación correctamente. Asegúrate de hacerlo bien. Usa un contrato estándar, el contrato estándar de compra-venta de la DGT, y guarda bien el justificante de la transferencia. Haz el cambio de titularidad online, que esto solo cuesta unos 30 euros y es muy sencillo y muy rápido, y contrata un seguro antes de mover el vehículo para poder evitar posibles multas o problemas mayores. Veamos esto con un ejemplo práctico y real. Imagina que quieres comprar un Volkswagen Golf TDI del año 2019, el precio promedio en los portales es de unos 16.000 euros. Comprando en agosto, pues a lo mejor consigues bajar el precio hasta 14.500 euros. Y añadiendo además el ITP de Madrid, el coste final podría ser unos 15.080 euros. Gracias a esta negociación, te puedes ahorrar casi 1.000 euros, 920 euros, por escoger la fecha correctamente y por negociar bien. Ahora además imagina que en 3 años de ese momento decides vender el coche y en portales tiene un precio promedio de unos 12.900, mientras que el concesionario solo te ofrecería 11.200. Si vendes directamente a un particular, pues vas a obtener también otros 1.700 euros más que si lo entregas al concesionario. En conclusión, haciendo las cosas bien, por un lado te has podido ahorrar casi 1.000 euros a la hora de comprar y por otro lado te vas a poder ahorrar o vas a obtener 1.700 euros más a la hora de vender. Estamos hablando de casi 3.000 euros de diferencia solo por haber hecho las cosas bien. Entonces, ¿qué podrías hacer hoy mismo? Pues si tienes pensado hacer esa compra-venta en un futuro próximo, pues márcate en el calendario agosto o diciembre como esas fechas que son las fechas ideales para buscar esas mejores ofertas, esas gangas, sobre todo si vas a comprar. Claro, si vas a vender probablemente te interesaría hacerlo al revés. Y descarga también, pues si quieres ya la plantilla del contrato de GT, guárdala en tu ordenador y como te decía, si encuentras un coche y lo tienes en mente, pues invierte hoy 20 euros, que no cuesta nada, en un informe de Carfax que te puede ahorrar muchísimo dinero y si haces las cosas bien como has visto, te vas a poder ahorrar o vas a poder conseguir esos 2.000, 2.500 o hasta 3.000 euros extra en la compra-venta de un coche si lo haces bien. Y ahora vamos con la parte 6, que es ver qué otras alternativas de movilidad pueden ahorrarte todavía muchísimo más tu ahorro y hacer además que se acelere radicalmente tu camino hacia la libertad financiera. Parte 6. Alternativas de movilidad que van a ayudarte a multiplicar tu ahorro. ¿Te imaginas poder desplazarte igual que ahora, pero gastando solo la mitad del dinero que estás dedicando a tu coche? Aunque te suene difícil o tal vez increíble, te aseguro que esto es perfectamente posible con algunas de las alternativas inteligentes que te voy a contar ahora. La OCU publicó recientemente un estudio en el que hablaba como combinando servicios de movilidad compartida, transporte público y opciones de movilidad eléctrica, puedes llegar a reducir hasta en un 60% tu coste anual en transporte comparado con el uso de un coche privado. Esto significa pasar de más de 5.000 euros al año en gasto a menos de 2.000. Esto te va a ayudar a liberar unos 3.000 euros al año que vas a poder utilizar para invertir, para acelerar tu camino hacia la libertad financiera o para costear alguna otra cosa que sea más importante para ti, para tus objetivos, como por ejemplo unas vacaciones o un viaje que siempre has querido darte. Veamos ahora con claridad cuáles son estas 3 alternativas que pueden ser bastante potentes y fáciles de usar y de implementar hoy mismo. La primera opción es el car sharing o los coches compartidos. Esto es perfecto para moverte
moverte dentro de la ciudad. Hay empresas que te permiten utilizar un coche únicamente cuando realmente lo necesites y pagando pues el coste por kilómetros o por minutos. Esto a veces puede parecer muy caro, pero a menudo es porque no consideramos todos los gastos realmente relacionados con un coche. La segunda opción es la movilidad eléctrica personal, como puede ser un patinete, una bici eléctrica, que esto puede ser perfecto para distancias cortas, menos de 10 kilómetros diarios, que puedas utilizar pues para desplazarte a lo mejor al trabajo todos los días o para ir al gimnasio, para este tipo de cosas. Y no solo vas a ahorrar, sino que además seguramente vas a ganar en agilidad, incluso tal vez en bienestar. La tercera opción va a ser el transporte público, que consiste en aprovechar al máximo el transporte público pues mediante el típico abono mensual y usar la movilidad eléctrica para los desplazamientos finales o de última milla, porque a lo mejor pues resulta que no tienes el metro que te deje exactamente al lado de donde quieres ir, pero si vas con tu patinete en el metro, los últimos 800 metros los puedes hacer perfectamente con el patinete. Pero pongamos números a esta estrategia para que veas claramente del ahorro del que estamos hablando. Tu coche privado actual, como ya hemos dicho, te cuesta unos 5.000 euros al año. Si optas por una alternativa algo más inteligente, como por ejemplo, un abono de transporte mensual en ciudades como Madrid o Barcelona te puede costar en torno a los 50 euros al mes. Esto va a equivaler a unos 600 euros al año. Si además le añades también el uso ocasional de car sharing para trayectos específicos, esto puede ser unos 60 euros extra al mes, que puede ser aproximadamente unos 720 euros extra al año. Y luego finalmente, si adquieres una bici eléctrica, amortizándola aproximadamente en 3 años, pues tu coste anual rondaría los 400 euros. Esto hace que el total de tu coste con las alternativas inteligentes sería de unos 1.720 euros al año, lo cual te va a suponer un ahorro real de 3.320 euros, que es más de un 65% de reducción, como comentábamos. Esto me recuerda al caso de un alumno, en el caso de David, ¿no? Que él vivía en Madrid y realmente el coche era un trasto, porque al final estaba siempre en atascos, etcétera, y decidió pasar a utilizar el metro, el car sharing y la bici eléctrica. Y gracias a este cambio, pues cada año está ahorrando más de 3.000 euros al año, que ahora invierte directamente en ETFs, que ha aprendido a invertir en nuestra formación y ha acelerado así muy significativamente su camino hacia la libertad financiera, gracias a esos 3.000 euros extra que puede invertir. Así que si tú ya estás visualizando también ese ahorro en tu cuenta bancaria, comenta ahora mismo, deja en los comentarios la palabra movilidad inteligente. Y a continuación, en la parte 7, te voy a ver cómo puedes reinvertir todos estos ahorros que hemos visto, cómo puedes conseguir gracias a estos trucos, a estas maneras diferentes de gestionar tu movilidad para poder acelerar exponencialmente tu camino hacia la libertad financiera. Parte 7. Reinvirtiendo los ahorros. Tu plan de independencia financiera. ¿De qué sirve ahorrar más de 3.000 euros cada año si luego los dejas olvidados ahí en tu cuenta bancaria, perdiendo valor año tras año con la inflación? Pues ahora lo que vamos a hacer es, ver cómo podemos convertir ese dinero en ese motor de riqueza empezando hoy mismo. Lo primero que voy a hacer es darte un dato que tienes que grabar en tu mente. Si inviertes 250 euros al mes en un fondo indexado global, que suele dar una rentabilidad media anual del 7% históricamente, en 20 años habrás acumulado más de 130.000 euros. Y este es el verdadero poder de reinvertir inteligentemente los euros que vas a dejar de gastar en tu coche. Vale, para hacerlo más sencillo, más claro, te voy a proponer una estrategia eficaz, pero sencilla, ¿vale? Que no te complique mucho la vida y lo puedes incluso automatizar. Una manera sería invertir ese 100% del ahorro que vas a generar directamente de gastar menos en tu coche en una cartera de fondos indexados bien diversificada y además automatizada. Hay plataformas como Indexa Capital, Finicens, MyInvestor o muchas otras que te pueden facilitar esto enormemente y te van a permitir disfrutar de una rentabilidad bastante sólida a medio o largo plazo, porque ojo, es volátil y puede haber pérdidas por el camino, pero siempre y cuando no vendas no sea una pérdida real, no se materializará, y además es súper sencillo, cero esfuerzo, cero complicaciones y lo que te digo, bastante rentable a medio y largo plazo o a largo y muy largo plazo. Veámoslo ahora con números reales. Si liberas un ahorro de aproximadamente 3.300 euros al año gracias a las estrategias que acabamos de ver y lo inviertes íntegramente en una cartera indexada o en un fondo indexado global como el SCI World, por ejemplo, podrías obtener con esos 3.300 euros que vas a poder invertir al año, considerando una rentabilidad promedio del 7% durante 20 años, esto se va a convertir en aproximadamente 135.000 euros. Como ves, no es una cantidad nada despreciable y solo por hacer unos pequeños cambios, unos pequeños ajustes y pensar un poquito de manera diferente. Así que si estás listo para poner tu dinero a trabajar desde hoy mismo, comenta ahora: convierto mi coche en dinero. Y ahora te voy a dejar una serie de acciones concretas que puedes hacer para aplicar esta parte. Lo primero, puedes abrir
abrir una cuenta en un robo-advisor, como puede ser Indexa o Finicens o MyInvestor. Esto no te llevará más de 15 minutos. Es verdad que hay un proceso de verificación que puede retrasarse un poco según qué casos y según qué perfiles, pero es muy sencillo y es un proceso muy automático. Luego configura ese traspaso automático mensual con el ahorro que vas a conseguir gracias a pensar en tu coche de manera diferente. Y luego agenda pues una revisión trimestral si quieres revisar tu cartera, rebalancearla, hacer aportaciones extra, lo que tú quieras, ¿vale? Y ahora sí, después de todo esto, ha llegado el momento de pasar de la teoría a la acción. Como te comento, me gustaría que aplicases esto hoy mismo para que tu dinero empiece a trabajar por tu futuro financiero. Como ves, cada día que mantienes tu viejo plan de gastos estás perdiendo más de 13 euros en costes innecesarios relacionados con tu coche. Si no actúas ahora, esto será más de 470 euros perdidos solos en este mes, en este próximo mes. Y eso hace un total de 4.745 euros al año. Es el momento de actuar y de parar ya esta sangría. Así que hagamos un breve repaso de todo lo que hemos visto. Hemos descubierto cómo tu coche se está llevando una gran parte de tu sueldo debido a la depreciación, los intereses y varios costes que normalmente no se tienen tan en cuenta. Luego has visto cómo puedes reducir todos estos gastos para ahorrar hasta un 65% utilizando alternativas también inteligentes de movilidad. Y ahora ya sabes también cómo puedes convertir esos miles de euros que antes se esfumaban, no los veías, en una cartera indexada que puede alcanzar 135.000 euros en tan solo 20 años. Así que ahora la bola está en tu tejado. Es el momento de tomar decisiones y de pasar a la acción. Y te invito, eso sí, a sellar tu compromiso públicamente comentando abajo: hoy arranco mi libertad. ¿Por qué? Porque al hacerlo estamos utilizando la psicología colectiva y no solo estás dando un paso firme hacia tu independencia financiera, sino que además te estás comprometiendo delante de todos y contarás con el apoyo y la motivación de toda esta comunidad. Y cuando escribas ese mensaje, ese comentario "arranco mi libertad", responde también de paso ya al mensaje de otro compañero para animarle, ya que la responsabilidad compartida multiplica la probabilidad de éxito y va a mantener viva la motivación de esta comunidad para que todos crezcamos y avancemos juntos. Así que cada vez que pospongas esta decisión, recuerda que estás dejando pasar la oportunidad de invertir en un viaje, de invertir en una valiosa formación o de invertir en activos que realmente podrían estar multiplicando tu dinero desde ya, en lugar de estar destruyendo tu patrimonio. Recuerda siempre esto: el dinero que desperdicias en un mal activo, como en este caso tu coche, podría ser ese capital que financie tu futuro de libertad y de tranquilidad financiera que buscamos. La decisión realmente está en tus manos: seguir alimentando esas pérdidas, no hacer nada o poner a trabajar cada euro para ti. Si te ha aportado valor este vídeo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque la semana que viene voy a poner un vídeo muy, pero que muy interesante. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.